La piedad de Ceres. Una novela escrita por Juan Carlos Martínez Don. Primero, cuaderno de bitácora. Me llamo Nicolás Vraxter, científico jefe de la multinacional X-Empire. Hoy es jueves 21 de febrero del año 2189 en la Tierra, mi planeta natal. Me dirijo hacia el planeta enano Ceres, donde se encuentra la prisión de custodia. He sido elegido entre un selecto grupo de personas para investigar el comportamiento de los prisioneros y realizar un exhaustivo estudio, o al menos eso me han comunicado, pues no han dado detalles más allá de la carta certificada que llegó a mi laboratorio en Houston, en Texas, con el sello de la Santa Vigilia. Desde que vi el dichoso símbolo, supe que esta misión no iba a ser agradable. Pero mi deber como hombre de ciencias es más fuerte que los prejuicios que pueda tener contra una orden religiosa y mis propias creencias. El arca que me transporta es amplia, y cada pasajero tiene su propio cubículo con cama y escritorio. Un absurdo completo, ya que en pocos días seremos criogenizados hasta nuestra llegada al planeta. Jamás he experimentado algo parecido a la criogenia, aunque los astronautas que sí lo han hecho atestiguan que es un proceso de lo más liviano e indoloro, y que puede transformar completamente la percepción del tiempo, convirtiendo largos viajes en breves paseos por el espacio. Unos días antes de embarcar en el transbordador, dos agentes trajeados de la Santa Vigilia se presentaron en mi casa y me dieron instrucciones precisas de cómo proceder. Debía llevar una sola maleta con poca ropa. No podía transportar armas, y un vehículo me recogería en la puerta de mi domicilio a la hora acordada. Mi sorpresa fue mayúscula cuando subimos a la nave espacial, que se ubicaba en una instalación secreta en medio de la nada, y dos hombres de aspecto campechano nos dieron la bienvenida. Solo les faltaba la ramita de heno en la boca y una gorra con un eslogan publicitario. Aún así, su maestría a la hora de pilotar la nave es digna de estudio. Parece que estamos en buenas manos. Me acompañan en este viaje dos de los científicos más brillantes que he conocido hasta la fecha: la experta en ingeniería genética Beatriz Miller y el alemán Claudius Weber, investigador jefe de biotecnología. Yo, por mi parte, lidero varios grupos de científicos en curas experimentales para paliar las diferentes enfermedades que cada año brotan en la Tierra. Estos últimos años hemos tenido varios brotes de viruela SHP en el sur de África, y algunas muertes de la nueva enfermedad a la que hemos denominado mutólisis. Una patología incurable que muta a las personas, enrojeciendo su piel y transformándola en un duro caparazón, además de tener la capacidad de cambiar su ADN, haciendo a la enfermedad más resistente a la mayoría de los antibióticos y medicinas experimentales, comportándose, en esencia, como un virus que el cuerpo no puede neutralizar. Se cree que proviene de Oceanía, más concretamente de Nueva Guinea, y está provocando auténticos quebraderos de cabeza en lugares como Sydney y Melbourne. Otros indicios apuntan a que vino del espacio, encapsulado en un meteorito. Habladurías, en mi opinión. Aunque, viendo los oscuros tiempos que corren, con la guerra en boca de todos y la miseria que ha dejado a su paso, cualquier hipótesis es válida. Lo que sí es cierto son los campos de concentración que están construyendo para controlar a la población infectada. Varios de los enfermos muestran síntomas de nerviosismo, irritabilidad e incluso agresividad. Además de los problemas dérmicos y otros relacionados con dolores de cabeza,
sudores y parálisis de las extremidades. Un tema recurrente en las noticias, aparte de la mutólisis, es la sobrepoblación en la Tierra. Varias compañías están invirtiendo millones en colonizar el sistema solar en pos del bien común. Aún no hemos encontrado vida alienígena que pueda desafiar nuestra tecnología. No se descarta esta posibilidad, claro está. Igualmente, de poco nos sirve si no somos capaces de colonizar ni un solo planeta. El espacio se resiste al avance del hombre. Pero basta de hablar de otros planetas y centrémonos en Ceres. Después de mucho debate, se catalogó a Ceres como un planeta pequeño y dejó de ser un asteroide grande. La superficie se halla completamente congelada. Se ha descubierto que dentro de esa capa se encuentra un núcleo rocoso habitable, el único lugar fuera de la Tierra que hemos conseguido conquistar. La construcción de Custodia fue una auténtica maravilla, una obra de arte con un propósito terrible: encerrar a la peor calaña humana bajo una corteza helada. Es curioso cómo Custodia fue el único proyecto que se llevó a cabo con éxito, como si el destino nos quisiera mandar una señal. Habéis construido un lugar de castigo y por ello seréis castigados. Y, a pesar de eso, lo peor del lugar es la infame orden católica que lo regenta, la Santa Vigilia. Concluyo la entrada con un único deseo. Espero que mi esposa y mi hija estén bien. No llevo ni un día fuera y ya las echo de menos. No os preocupéis, chicas. Volveré a casa enseguida. A través de las gigantescas costillas plateadas del transbordador se podía ver el diminuto planeta blanco. El clima extremo de Ceres no permitía la vida humana, ni la de ningún ser vivo en el exterior. Los géiseres ocupaban la mayor parte de la superficie, acompañados de pequeños montículos de hielo que se destruían y creaban constantemente. La visión era realmente aterradora. Un desierto congelado que ocultaba receloso sus secretos. El lugar de aterrizaje se hallaba dentro de una cúpula de metal que resguardaba el complejo y se podía ver el interior de la pista a través de una zona translúcida que se usaba de entrada. Otra cúpula, más pequeña que la primera y de un material más parecido al cristal, se hallaba a la espalda de la pista de aterrizaje a modo de gemela. La prisión, una boya de 2 cabezas que sobresalía de un mar helado, quedaba incrustada en la corteza de Ceres. La pista, un semicírculo con varios metros de largo conectado a la estación, hacía las veces de aeropuerto espacial. Allí aterrizaban los transbordadores de mercadería, tanto de materiales necesarios para la construcción y el buen funcionamiento de la estación, como de reclusos provenientes de la Tierra. Ser condenado a la prisión de Custodia era la peor noticia que un terrícola podía recibir. Era la evolución de la antigua guillotina. La cúpula comenzó a abrirse, retrayendo las planchas metálicas que la conformaban bajo otras planchas contiguas, dejando una abertura en la parte translúcida de manera perfecta para penetrar con la nave. Utilizando los retropropulsores, el transbordador descendió hasta posarse en la plataforma con un leve temblor. La cúpula se cerró tras el transbordador con un tremendo estruendo. «Ya hemos llegado», dijo el piloto con voz ronca. Desde que despertamos de nuestra larga siesta, no había intercambiado ninguna palabra con nosotros, ni él ni su copiloto. Se limitaban a manejar la máquina, a quejarse de sus condiciones laborales y a fumar puros habanos. «Pueden bajar de la nave.
Cuidado con el escalón de la pasarela. Tomamos el poco equipaje con el que embarcamos y bajamos una extensa pasarela que se desplegaba desde la nave hasta el andén, que estaba constituido por un material negro parecido al asfalto y pintado con números y líneas blancas y amarillas. En otras circunstancias habría besado el suelo, pero debía mantener mi imagen como líder intelectual. No quería empezar con mal pie mi gran e inimaginable para los terrícolas de principios de siglo aventura espacial. Ya en la estación comencé a notar el brusco descenso de temperatura. Era curioso que, a pesar del evidente frío extremo, dentro de la cúpula hiciera un clima mucho más clemente. Pronto nos recibió un señor canoso vestido con un impecable traje beige, junto con 2 soldados armados con ametralladoras. Iban ataviados con un traje de neopreno negro, un chaleco antibalas con diferentes bolsillos, rodilleras, coderas y un casco en pico hacia arriba que les cubría por completo la cara. Un detalle interesante en el que me fijé fue que justo en la parte más alta del casco llevaban un adorno de lo más extraño. Un redondel con espinas semejante a una corona que sobresalía del casco. Aquellos hombres serían un recuerdo permanente del lugar donde nos encontrábamos, una prisión cristiana de máxima seguridad. Di un paso al frente y fui directo a saludar al que identifiqué como nuestro anfitrión. Al lado de él, una pequeña niña se aferraba con fuerza a su pantalón, y sobre ella descansaba una de las manos, moteadas por la edad, del hombre. Acariciaba con sumo cuidado su largo y lacio pelo negro. «Me llamo Nicholas Baxter, mucho gusto», dije mientras nos dábamos un firme apretón de manos. «Encantado de conocerle, Dr. Baxter. Nos han hablado maravillas de usted y sus experimentos. Mi nombre es Christopher Alastor, y soy el alcaide del complejo Custodia. Será un placer ser su anfitrión durante su estancia en Ceres». «Vaya, un Alastor», pensé asombrado. Los Alastor eran una de las familias más influyentes de la Tierra. Poseían los derechos de multitud de empresas. Parecía que sus negocios habían rebasado el planeta azul para adentrarse en la carrera espacial junto a otras muchas corporaciones. Se jactaban de ser profundamente religiosos, como si eso les diese algún tipo de impunidad social. Hacía varios años que habían comenzado una vasta campaña de blanqueamiento de imagen por unos asuntos turbios ocurridos durante la guerra euroasiática, asunto que tenía que ver con lo que ocurría en Custodia. Querían que su imagen se asociase a la entidad más potente hasta el momento, y esa era la Iglesia Católica. A base de donaciones, eventos públicos y de someterse a inspecciones rigurosas del complejo penitenciario, consiguieron ganarse el favor de los creyentes y las instituciones eclesiásticas. No pasó mucho hasta que se consagraron como una especie de dinastía católica. Después de aquello, fundaron la Orden de la Santa Vigilia, que fue bendecida por el mismísimo Papa Marco II. Los Alastor crearon en menos de 10 años un imperio con una sombra extremadamente larga. Christopher era un hombre caucásico de unos 70 años. Los surcos y arrugas se marcaban en su cara, y la afilada barba canosa le daba un aspecto de filósofo moderno. Tenía la nariz aguileña y los ojos pardos. Lucía en sus dedos varios anillos de oro y en su cuello un fino cordón de eslabones dorados del que pendía una cruz. «Ni siquiera fuera de la tierra me voy a librar de la maldita iglesia», me dije mirando fijamente el símbolo. El resto de científicos saludaron al señor Alastor, que los recibió con una sonrisa y un halago. Estaba claro que nos había investigado. Era de esperar. Al fin y al cabo, íbamos a pasar allí muchos meses. La doctora Beatriz Miller era una mujer alta, rubia y de pelo corto. Rondaba a mi misma edad, sin embargo, parecía mucho más joven. Sus labios eran finos, pintados de rojo carmín, y su nariz pequeña. Su rostro poseía una simetría antinatural, y apenas se veía afectado por los estragos de la edad. El porte que ostentaba era más parecido al de una mujer aristocrática que el de una científica de renombre. Un aire de superioridad la envolvía. Parecía juzgar con la mirada a cada persona que se cruzaba en su camino. Sus ojos azules analizaban cada objeto que la rodeaba y se entornaban ante cualquier nimiedad que estuviese fuera de lugar. Llevaba puesto unos vaqueros azules y un abrigo de 3/4 color burdeos. También llevaba unos tacones negros que retumbaban en el metal a cada paso que daba,
y un anillo de oro con un zafiro engarzado del que nunca se desprendía. La fama precedía a Beatriz, pues sus estudios del comportamiento cerebral humano frente a las nuevas enfermedades la habían catapultado directamente a la cúspide del panorama científico. Era sumamente perspicaz y extremadamente difícil de engañar. Yo conocía todos esos detalles porque ambos éramos amigos íntimos. Por otra parte, el Dr. Claudius Weber se convirtió en una celebridad por la creación de tejidos humanos sintéticos a partir de cepas mutagénicas, un auténtico hito que marcó el rumbo de una investigación a escala mundial para reemplazar los tejidos afectados por la mutólisis por otros prefabricados. Afirmaba que en el futuro se podrían crear moldes humanos que sustituirían a las carcasas de piel y hueso, un deseo que seguro anhelaba el propio Claudius para sí, ya que su apariencia dejaba mucho que desear. Claudius tenía el pelo castaño y revuelto, poseía un aspecto desgarbado, como si hubiera pasado mucho tiempo metido en una cueva. Se encorvaba ligeramente hacia adelante, lo que provocaba una visible chepa en su camisa de franela marrón y una pequeña cojera en su pierna derecha. Tenía gafas de cristal grueso, las cuales aumentaban considerablemente el tamaño de sus ojos marrones, y una barba del mismo color muy poco cuidada. Las presentaciones estaban hechas. Señores, esta es mi hija Erika. Es muy desconfiada. Lo lleva en los genes. Su madre era igual. Descuiden, pronto se acostumbrará a su presencia, dijo Christopher mostrando con su mano a la chica de largo pelo negro y rasgos asiáticos que se había escondido tímidamente tras él. Tendría unos 11 años. Varios mechones blancos brotaban de la parte más alta de su cabeza y caían por sus hombros como una palmera albina. Era una característica de lo más interesante. Más allá de extrañarme por los rasgos asiáticos de la pequeña, un fugaz pensamiento vino a mi mente. Christopher es demasiado mayor para tener una hija tan pequeña. El hombre siguió hablando. Acompáñenme por aquí y les enseñaré las instalaciones. El exterior de la prisión estaba pésimamente decorado. Los únicos elementos destacables eran las banderas con el símbolo de la Santa Vigilia, la silueta negra de la paloma con una cruz en el pecho y la de la familia Alastor, una rosa blanca rodeada de espinas, junto a esta. El resto eran andamios de hierro a medio construir y trabajadores soldando capas de la cúpula, vestidos con el mismo neopreno que llevaban los soldados, salvo que estos eran amarillos. Uno de los hombres, el que llevaba un distintivo naranja en una de las mangas y unas gafas de soldado unidas al traje, se dirigió a nosotros desde una de las construcciones. «Bienvenidos a Custodia, doctores. Les deseo una feliz estancia en prisión», exclamó alzando los brazos, y el resto de los trabajadores a su alrededor rieron. Pude ver que una de sus manos, la que estaba en el lado naranja del traje, era plateada, como si llevara una prótesis robótica. Levanté una mano en un intento de saludo y éste me devolvió el gesto burlón. El señor Alastor hizo caso omiso del hombre y continuó su rumbo. ¿Son todos los habitantes de Custodia así de simpáticos?, preguntó Beatriz mirando al trabajador de reojo. «No, este es el que más», contestó Christopher. «El general Wells es uno de esos recursos necesarios para la situación». ¿Un cargo militar aquí? Seguro que del bando perdedor, añadió la doctora. Efectivamente, su conocimiento sobre la gestión del personal y liderazgo son inestimables en un lugar como Custodia, a pesar de ser, como usted dice, del bando perdedor. Torcí el gesto. ¿Y qué tipo de lugar es Custodia? Christopher se detuvo, se giró sobre sus talones y me clavó la mirada. Sus ojos eran profundos y severos. Uno donde hay que mantener siempre firme el ánimo de sus habitantes. Uno donde cada día es más importante que el anterior. Uno donde el más mínimo despiste puede condenar un proyecto en el cual se invierte una cantidad ingente de recursos. Mantener en alza el espíritu de los trabajadores es fundamental. De otra manera, el trabajo que hacemos aquí se vería severamente afectado. ¿No está de acuerdo conmigo, doctor? No tenía que contestar. Había zanjado la conversación. Asentí lentamente y Christopher me devolvió una sonrisa. Aquel hombre me inquietaba. Seguimos caminando por el largo hangar, adentrándonos poco a poco en el complejo. Las miradas curiosas de los trabajadores nos seguían cautelosamente la pista.
Ninguno se atrevió a entablar conversación como el tipo de la manga naranja. Se limitaban a analizarnos de arriba a abajo y volver a su labor inicial. Finalmente llegamos a una gran puerta metálica, lo que supuse que era el final del hangar. Nuestro anfitrión pasó la muñeca por un panel lateral con una pantalla en rojo y, al momento, se tiñó de verde. Me fijé en su muñeca. Llevaba una especie de pulsera de cuentas rodeadas de color plateado. Una de ellas era mucho más grande que el resto y tenía la parte extrema lisa, como si fuera un reloj de pulsera común con una correa extravagante. Una peculiar forma de llevar códigos de acceso. Los había visto en multitud de formas: tarjetas, teléfonos móviles, incluso escáneres de retina, pero nunca en una pulsera de cuentas. La entrada comenzó a abrirse verticalmente, haciendo un desagradable ruido. Era como si las mismísimas puertas del infierno nos dieran la bienvenida. Dejamos atrás la pista de aterrizaje. No tenía ni idea de lo que nos íbamos a encontrar, pero de alguna manera sabía que no sería nada bueno.